¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver a continuación nuevamente el ejercicio complementario que habíamos realizado en un video de Instagram. Entonces, vamos al punto número 1. Dice: el Departamento de Cuentas a Cobrar nos envía el detalle de facturación 2020 para nuestro análisis. Lamentablemente, su sistema solo emite reportes en formato TXT. Esto es una problemática habitual en los distintos sistemas que no salen en Excel y tenemos que estar bajando en TXT y después dándole formato, ¿sí? Entonces, para esto nos vamos a ayudar con el archivo del sistema en TXT. Bien, nos dice en el punto número 2, nos dice que partiendo del archivo TXT de ventas 2020, crear una hoja llamada ventas e insertar los datos del archivo TXT. Bien, entonces vamos a crear la hoja ventas, ¿sí? Y vamos a traer los datos del archivo. Bien, para ello tenemos un montón de posibilidades para traer esta información, ¿sí? Como lo vamos a hacer de la forma tradicional, ¿sí? Se puede seleccionar toda la información, pero vean que al seleccionarlo y bajar nuestro cursor, es la lista desplegable, la barra de desplazamiento cada vez se estira más, ¿sí? Con lo cual no podemos garantizar que al momento de seleccionar nos equivoquemos y no seleccionemos toda la información, ¿bien? Entonces, para evitar este error, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar botón derecho y vamos a seleccionar todo. Bien, lo copiamos con control C o con botón derecho copiar y lo pegamos en nuestro archivo. Bien, en el siguiente punto dice separar el texto en columnas de la forma más conveniente para nuestro análisis. Bien, entonces vamos a separar esto en columnas. ¿Cómo hacemos? Lo que vamos a hacer es seleccionar toda la información, ¿sí? La forma más práctica es seleccionar toda la columna, o si no sería seleccionando línea por línea hasta el final de los datos, ¿sí? O ayudándonos con el teclado. Bueno, se escucha la chicharra, vemos que estamos afuera, salimos un ratito al fondo para distender un poco la cabeza de esta cuarentena. Vamos a seleccionar toda la información, toda la columna, vamos a dato, texto en columnas, y acá nos va a aparecer delimitado o de ancho fijo. De ancho fijo va a aparecer una regla y nosotros tenemos que poner a qué distancia queremos cada una de nuestras columnas, ¿sí? Como esto es bastante tedioso y complicado, para este caso particular la forma más práctica es a través de delimitados, ¿sí? Nos aparecen distintos criterios para seleccionar, para separar nuestras columnas, y en este caso, como vemos en el archivo, es a través de puntos y comas. Bien, puede ser también que sea coma, que sea espacio o que sea cualquier otro, y nosotros vamos a indicar qué signo o cuál es el criterio para separar en columnas. Ya a partir de este momento podemos poner finalizar y vemos que se ha separado toda la información que era estaba toda englobada en un solo texto, ahora está separado en columnas. Bien, dice, seguimos con nuestro archivo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, tratando de ser claros, ¿sí? Vamos al siguiente punto y dice aplicar el texto formato de fuente Trebuchet y tamaño 10 y eliminar las líneas de la cuadrícula. Bien, arranquemos por, ya como todos saben poner, me imagino, a esta altura, poner formato. Esto lo vamos a hacer muy rápido. Trebuchet. Y tamaño 10. Bien, y fíjense que nos dice eliminar las líneas de la cuadrícula. Esto se va a hacer en cada una de las hojas, ¿sí? En la que nosotros no querramos visualizar las cuadrículas. Mucha gente, ¿qué es lo que hace? Pintar el fondo de blanco, pero eso no es eliminar la cuadrícula, es justamente pintar el fondo de blanco. Bien, nosotros no queremos eso, ya que estamos generando información innecesaria, ya que pintamos toda la hoja, o sea, le estamos dando formato a toda la hoja cuando nosotros llegábamos hasta la celda, hasta la fila 671. Esto genera datos innecesarios y movimientos innecesarios dentro de toda la hoja. Como queremos despintar
Hacemos solamente deshacer, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para que no se visualicen las líneas de la cuadrícula? Vamos a ir a vista, vamos a destilar líneas de cuadrícula. Fíjense que automáticamente desaparecen las líneas de la cuadrícula. Bien, vamos con el siguiente punto. Dice aplicar a los campos neto y total el formato de número contabilidad. Bien, vamos por acá, seleccionamos, podemos poner desde dos formas, desde acá contabilidad, o podemos poner botón derecho habiendo seleccionado las columnas y poner formato contabilidad. Bien, fíjense que no ha cambiado en nada nuestro formato, ya que el formato contabilidad incluye un signo de pesos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Veamos que hay algo que está medio extraño en la forma de números, ¿sí? Y podemos ver que si nosotros ponemos al lado un importe en formato contabilidad, debería tener este formato, ¿bien? Vemos que, para ayudarnos, vemos que hay comas que en vez del delimitador de los decimales es un punto en vez de comas. Bien, esto suele pasar en la mayoría de los sistemas, por lo que vamos a seleccionar las dos columnas, tanto la D como la E. Vamos a apretar Control B, reemplazar, y aquí vamos a reemplazar simplemente puntos por comas. Bien, reemplazamos todo y fíjense que automáticamente nos aparece acá, ya que no aparece todavía en formato contabilidad, nos hace una llamada de Excel diciendo, che, me parece que lo que querés vos poner es un número. Bien, fíjense que adelante de el 1, en este caso, tenemos un apóstrofe. Bien, por lo que convierte ese número en un texto. Y Excel lo que sugiere es, che, esto no lo querés convertir en número, podemos poner convertir en número y lo cambiamos, ¿sí? Otra forma práctica de hacer esta acción, de convertir el texto en número, otra forma que de hecho lo hace más rápido a la conversión, ya que si hay muchos campos puede llegar a tardar un poco. Vamos a seleccionar las dos columnas, tanto la D como la E, que queremos separar, que queremos poner en número, y vamos a ir a texto en columnas. Vamos a seleccionar la columna, texto en columnas, y directamente, sin hacer nada, sin seleccionar nada, vamos a poner finalizar. Fíjense que automáticamente esto nos lo convierte en números, ¿sí? Vamos otra vez, texto en columnas, finalizar, y fíjense que rápidamente nos convierte el formato que teníamos en texto, nos lo convierte en número. Bien, borramos este 44 que habíamos agregado nosotros y continuamos con los siguientes puntos. Veamos qué más nos dice. Dice que a la columna fecha tenemos que poner el formato DD 3 veces M y 4 veces Y, ¿sí? Fíjense que este tipo de formato no está preseteado en Excel, ¿sí? Todo, si ponemos nosotros un formato fecha, vamos a tener 1 o 2 caracteres para la fecha, para el día, 2 caracteres para el mes y 4 caracteres para el año. Bien, entonces este formato es un formato personalizado. ¿Cómo nosotros hacemos un formato personalizado? Vamos a seleccionar toda la columna de fechas, vamos a apretar botón derecho y lo que vamos a hacer es ir a personalizada. Bien, para este caso lo que vamos a hacer es justamente replicar el formato que nos estaban solicitando. 2 caracteres para el día, 3 caracteres para el mes y 4 caracteres para el año. Fíjense que nos queda abreviado el mes, ¿sí? Es un formato que considero que es bastante copado y ágil para distintos informes en los cuales podemos llegar a presentar y laburar. Bien, continuamos. Damos en verde. Me dice insertar una tabla que agrupe los datos. Bien, ¿una tabla es una tabla dinámica? No, es una tabla, ¿sí? Son dos cosas completamente distintas. ¿Cómo hacemos para ingresar nosotros una tabla? Vamos a seleccionar todos los campos y vamos a poner insertar tabla. Bien,
Ya los que saben, los que trabajan conmigo habitualmente, saben que soy fanático de las tablas y en otro video vamos a estar presentando cuáles son los beneficios de trabajar con una tabla. Entonces, vamos a seguir con el siguiente punto y nos dice cambiar el diseño de la tabla a un formato distinto a elección e inmovilizar la primera fila y columna de la hoja. Bien, ¿cómo hacemos esto? Si nosotros vamos a vista e inmovilizar, vamos a ver que tenemos la opción de inmovilizar la primera fila y después tenemos la de inmovilizar la primera columna. Si nosotros hacemos esto por separado no va a funcionar. Nosotros lo que necesitamos es utilizar un método en el cual hagamos la inmovilización tanto de la fila como de la columna en una sola vez. ¿Cómo lo hacemos? Tal como una batalla naval, nos vamos a posicionar en la celda que nosotros desde la que queremos tomar como referencia y vamos a usar con este caso la B2 y vamos a ver en el ángulo superior izquierdo, desde ese punto va a ser el que tome como referencia para inmovilizar. Por ende, si nosotros nos posicionáramos acá, vamos a inmovilizar desde la fila 2 y la columna B. Bien, nosotros queremos la primera, por ende vamos a poner el vértice en este lugar, vamos a tomar inmovilizar paneles y fíjese que queda inmovilizada la primera fila y la primera columna. Bien, si nosotros quisiéramos desinmovilizar esas dos filas y columnas, lo que vamos a hacer es nuevamente ir a inmovilizar paneles y se deshace la inmovilización. Bien, seguimos con el siguiente punto, dice aplicar formato condicional para detectar las órdenes duplicadas y eliminarlas. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a nuestra hoja de ventas y vamos a seleccionar todas las órdenes. Vamos a apretar botón derecho, control y barra espaciadora para seleccionar toda la columna. Fíjense que nos toma todo el largo de la tabla, con lo cual ya estamos dando un indicio de otro de los beneficios de la tabla. Y vamos a ir a inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas y vamos a poner valores duplicados. Bien, ponemos el color que nosotros querramos ver para inmovilizar, para ver los duplicados. En este caso vamos a poner relleno de rojo claro con texto rojo oscuro. Bien, ponemos aceptar y fíjense que el Excel nos va a pintar en rojo las celdas que están de las órdenes que están duplicadas. Por error, mucha gente en este caso, ¿qué es lo que suele hacer? Es seleccionar todo y eliminarlo. Bien, eliminan todas las filas que están duplicadas. Pero esto es un error, ¿sí? Ya que al eliminar las dos que están duplicadas, estás eliminando el campo directamente. Vos lo que necesitas sacar es uno de los dos. Pero yo entonces, ¿qué me tengo que poner? A ver uno por uno para ver uno de los dos y eliminarlas. Esa es una forma, si son pocos. Pero si son muchos, la realidad es que se complejiza bastante. Entonces, ¿de qué forma lo podemos hacer? Vamos a seleccionar toda la columna. Vamos a ir a datos. Y vamos a poner acá que dice quitar duplicados. Bien, quitamos duplicados y Excel lo que está diciendo en este momento es, che, mira, de todos los datos que vos me estás marcando, hay distintas cosas que están relacionadas con la orden. Entonces Excel lo que va a hacer en este momento es eliminar todos aquellos duplicados que tengan todos los datos duplicados. Si nosotros tenemos una orden pero que tiene distintas fechas, Excel no la va a eliminar, pero nosotros la vamos a poder seguir viendo como duplicada dentro de las órdenes. Para este caso en particular vamos a poner aceptar. Por ende, acá no nos debería figurar ninguna orden en rojo. Sí seguirían en rojo para el caso que les había comentado, que tengamos un mismo número de orden y tengamos distinto cliente o tengamos distinta fecha o distintos valores. ¿Sí? Ya acá, al saber que está trabajando todo esto junto, porque nosotros se lo estamos indicando, va a tomar todo en su conjunto. Vamos al siguiente punto, nos dice que, vamos a pintar en verde para seguir por donde estamos yendo, y dice agregar una tabla a la tabla, una fila de totales desde la herramienta de tabla y sumar la columna totales, ¿bien? Y nos dice el monto que nos tiene que dar. ¿Cómo hacemos esto? Esto, la verdad que
la gente con la que he trabajado en este ejercicio ha traído bastantes dificultades, cómo agregamos una fila de totales a la tabla, ¿sí? Fíjense que si nosotros estamos posicionados fuera de la tabla, observen la cinta de herramientas, tenemos nuestras habituales herramientas, ¿bien? Entonces, si nosotros nos posicionamos dentro de la tabla, fíjense que aparece una herramienta única de la tabla que se llama diseño. Para eso vamos a hacer un clic dentro de diseño y vamos a ingresar dentro de todas las opciones que nos permite la tabla, vamos a poner una fila de totales. Fíjense que se agrega al final de la columna, se agrega una fila donde nosotros a los totales, si hacemos un clic en la lista desplegable que nos aparece, podemos aplicarle distintas herramientas preseteadas. En este caso nosotros necesitamos una suma, ponemos suma, vemos qué valor nos da y fíjense que nos da justamente el valor que nos tenía que dar según el enunciado del ejercicio. Bien, continuamos entonces con el punto 10. ¿Sí? Y dice, en la columna de totales, agregar una barra de datos con relleno degradado de color verde, formato condicional, y ordenar los importes de manera descendente. ¿Qué será esto que nos está pidiendo de barra de datos, no? Por lo pronto nos está diciendo que está en formato condicional. Bien, entonces seleccionamos todos los campos de totales como nos había dicho. Y vamos a ir a formato condicional. Fíjense que nos pedía una barra de datos. Si buscamos acá en formato condicional, vamos a ver barra de datos. A su vez también decía que quería un relleno degradado de color verde y no, creo que sería este el que nos está pidiendo. ¿Sí? Vamos a entrar acá, hacemos un clic. Fíjense que lo que nos hace es, quizás en esta tabla o como están diseñados estos datos, no quede realmente de la forma más bella, ¿sí? Pero a la hora de presentar nosotros un informe, fíjense que nos aparece de mayor a menor dentro de un grafiquito mínimo gráfico, en columna de barras, formato de barras, ¿sí? Que nos aparece porcentualmente el importe que está dentro de la celda. Yo creo que es algo bastante copado y práctico para distintos informes que se tenga que presentar o como se tenga que presentar alguna información. Yo creo que está bastante copado. Les repito, no es en este caso que tenemos una ensalada de fruta dentro de la pantalla, pero sí quiero que lo tengan como una herramienta más a la hora de realizar sus propios informes. Bien, vamos a continuar con el siguiente punto. Dice insertar una tabla dinámica. Ahora sí nos habla de una tabla dinámica. En una nueva hoja, ingresando solo clientes y total. Vamos por esta parte solamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer habitualmente cuando nosotros hacemos una tabla dinámica? Seleccionar todos los datos. Pero como les dije, una tabla, ¿sí? Una tabla sola, le estás diciendo vos a Excel que todo eso trabaja junto. Entonces, vos a la hora de realizar una tabla dinámica, no vas a tener que seleccionar todos los campos dentro de la hoja, ¿sí? Entonces, ya solamente con posicionarte dentro de la tabla, Excel ya sabe que todo eso trabaja junto. Entonces, vamos posicionándonos sobre la tabla, presionamos tabla dinámica, y lo agregamos en una nueva hoja. Nos decía que quería clientes y total. Bien. Y hasta acá es lo que recuerdo. Así que vamos a continuar leyendo. Y dice, los montos deben tener formato contabilidad y la hoja debe llamarse informe de ventas. Bien, entonces vamos a poner esto, informe de ventas. Y a nuestras celdas le vamos a poner formato contabilidad. Si nosotros seleccionamos todo acá y le ponemos formato condicional, formato contabilidad, le va a quedar a la columna B, ¿sí? A la celda B4, a la celda B5, a la celda B6 le va a quedar el formato contabilidad. Bien, pero ahora bien, si nosotros agregáramos más columnas a nuestro informe, ese formato contabilidad de la B, si se llegan a correr los datos numéricos a la C, ya directamente el formato contabilidad no queda grabado. Bien, entonces, ¿qué forma nosotros podemos hacer para que siempre nuestro campo de valores en total quede grabado con formato contabilidad? Lo que vamos a hacer es
seleccionar de nuestra lista dentro de la tabla dinámica, configuración de valor, y vamos a poner dentro de la suma, formato de números, contabilidad. Bien, de esta forma ya estamos seteando para totales, esté donde esté, va a tener su formato contabilidad. Bien, continuamos y dice insertar un gráfico dinámico ordenando la tabla dinámica de mayor a menor para que nuestro gráfico aparezca en los clientes que más compran en orden descendente. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Primero nos habla de un gráfico dinámico. ¿Un gráfico común? No. Entonces, un gráfico común lo pondríamos desde insertar, gráfico, ¿sí? Bien. Nosotros queremos un gráfico dinámico. ¿Cómo hacemos para poner un gráfico dinámico? Nos posicionamos sobre la tabla. Fíjense que nos aparecen más herramientas de la tabla. Y vamos a poner dentro de analizar gráfico dinámico. ¿Qué tipo de gráfico? No nos indicaba en el enunciado, así que vamos a poner primero que nos aparezca. Fíjense que si nosotros llegamos a presentar esto, está bastante engorroso y feo, ¿sí? El distinto formato se lo pueden dar ustedes, pueden formar el formato que ustedes quieran, que sea un poco más amigable o no, tenga otro diseño, otros colores, ¿sí? Esto lo eligen ustedes a elección. Pero vamos a deshacer que había quedado bastante feo, más feo de lo que ya estaba. ¿Sí? Y nos decía que quería que lo pongamos en forma descendente. ¿Forma descendente? ¿Para qué queríamos que pongamos forma descendente? Nuestros datos. Para que puedan ver ustedes que el gráfico dinámico fluye en función a cómo fluya la tabla dinámica. Bien, si nosotros volvemos a cambiar esto, para tener en forma ascendente, ascendente. Fíjense que nuestro gráfico de barras se mueve automáticamente como se mueve la tabla dinámica. Bien, es una herramienta bastante copada a la hora de presentar distintos informes, ustedes analizar información. Bien, entonces, nos decía que gráfico dinámico para que aparezcan en forma descendente. Nos dice después, un filtro en la tabla para que aparezcan los 10 mejores clientes. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir. Vamos a pintar para no perdernos. Y lo que vamos a hacer es ir a nuestra tabla y fíjense que si nosotros desplegamos nos aparecen solamente los nombres. Entonces, ¿cómo hacemos para poner los 10 mejores? ¿Sí? Bueno, fíjense que nos aparecen tanto filtros de etiqueta, que serían para nuestro texto, y filtros de valor, para trabajar con la información que tenemos en la columna B, que serían los totales. Entonces, dentro del filtro de valor, fíjense que la última nos dice 10 mejores. Ponemos aceptar. Y fíjense que automáticamente nos aparecen los 10 mejores clientes que tenemos nosotros y en nuestro gráfico dinámico nos aparecen las columnas por los 10 mejores clientes. Bien, entonces vamos a ir cerrando con este archivo. Fíjense que dice guarda el archivo protegido con la contraseña lávate las manos. Bien, ¿cómo hacemos para poner esto? Fíjense que a la hora de guardar el archivo, vamos a ir archivo, guardar como. Dentro del mismo que estábamos nosotros, si queremos o no, vamos a ir a examinar. Y fíjense que a la hora de guardar nuestro archivo, esto le vamos a poner 2, espacio 2, y nosotros vamos a ir a herramientas, opciones generales, ¿sí? Y fíjense que acá nosotros le vamos a poder poner una contraseña para su apertura. Entonces decía, lavate las manos, y ponemos aceptar. Nos pide otra vez que volvamos a poner la contraseña, la cual si la ingresamos erróneamente nos va a tirar error, así que tenemos que poner exactamente la misma y ponemos guardar. Bien, para verificar por último si esto había quedado correctamente, vamos a cerrar este archivito y abrimos el 2 que habíamos guardado. A la hora de abrir el 2, fíjense que nos pide contraseña. Ponemos lavate las manos y nuestro archivo de Excel se abrió perfectamente. Bueno, muchachos, esto fue todo. Muchachos y muchachas, sí. Esto fue todo y espero que les haya servido de algo. Un abrazo grande.